A esta hora está con nosotros, quiero saludar a Rafael Uzcategui, él es coordinador general de Provea. Señor Uzcategui, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos unos minutos. Gracias por el contacto, Dani, y saludos a toda tu audiencia. Pareciera que con el paso de los días o las semanas, y a pesar de que existe esta mesa de diálogo de la cual también vamos a hablar, la situación de los presos políticos en general se complica. Es decir, en lugar de tener mejores condiciones o de ser liberados, pareciera que contra algunos de ellos el poder se ensaña. Es correcto, Dani. Además tenemos hasta el día de ayer una cifra consolidada que ha sido emitida por los compañeros del Foro Penal Venezolano de 109 personas privadas de libertad por razones políticas en el país. Bueno, las cuales están en esa situación en medio de muchas arbitrariedades. Estamos hablando de que hay una violación del debido proceso, que hay casos de personas detenidas que no tienen acusaciones del Ministerio Público, sino que están en esa situación por decisión unilateral de un juez. También tenemos casos de personas a las cuales ya se les ha sido librada su orden de liberación y a pesar de eso están todavía privadas de libertad. Es decir, hay una situación de ausencia de garantías para el derecho a la justicia y por supuesto el uso de los tribunales como mecanismo de criminalización contra la disidencia en este país. Ahora, también en las últimas horas ha corrido el rumor de que van a liberar a otro grupo de presos políticos. Y no entremos en la calificación de personas detenidas, que lo acabo de recordar y ahora también me gustaría conocer la opinión de Rafael Uzcategui. Pero en relación a este nuevo grupo se mencionan nombres como Rosmith Mantilla, que es el joven de Voluntad Popular a quien sacaron de una clínica en Caracas, no lo dejaron operar, posteriormente fue llevado al hospital militar y se operó de la vesícula. También circula el nombre de Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, que tiene casa por cárcel y varios nombres más. La pregunta es, Rafael, ¿por qué un grupo sí y otro no? Es decir, ¿no tendría que haberse negociado en bloque y aceptar o presionar como condición lo que siempre se planteó para dialogar la liberación de los presos políticos en Venezuela? Sí, efectivamente nosotros compartimos la opinión del Foro Penal que estas personas, estos presos por razones políticas, presos políticos definitivamente, no pueden ser utilizados como fichas de intercambio en un proceso de negociación o de diálogo político que estamos experimentando en Venezuela. Aquí las organizaciones somos escépticos porque se han realizado muchas promesas acerca del mejoramiento de las condiciones de reclusión y de estas personas o de la liberación de estas personas y hasta el día de hoy esas promesas no se han cumplido. Hay que recordar que el mundo cree que 5 personas fueron liberadas como producto del proceso de diálogo, sin embargo la realidad nos indica que fueron solamente 2, porque ya 3 personas de este grupo de 5 ya tenían una orden de liberación anterior y tenían días esperando que esa orden se materializara. Entonces, somos escépticos en ese sentido. A las ONG en Venezuela no se les permite ingresar para conocer la situación de la integridad de estas personas. No solamente a las ONG, ni siquiera a la Cruz Roja Internacional o los organismos humanitarios internacionales se les permite visitarlos y conocer cuál es su verdadero estado en el cual ellos permanecen privados de libertad. Entonces somos escépticos y estamos esperando que que se produzcan efectivamente algunas de estas liberaciones, como tú lo sugieres, y por supuesto vamos a insistir en que el total de estas 109 personas tiene que estar en libertad porque, no hay razones para los cuales tengan que estar presas solamente por emitir sus razones políticas o por disentir del gobierno actual en Venezuela. Entonces sí, efectivamente, las ONG vamos a continuar presionando para que ese grupo de 109 personas quede en libertad y que además no ingresen nuevamente otras personas a esta situación, porque tenemos esta situación de que 5 son liberados, pero tenemos una cantidad mayor que los días siguientes, es privada de libertad por sus razones políticas. Entonces, esta situación se tiene que acabar en nuestro país para poder hablar de que estamos en presencia de una democracia. Ahora, Rafael, dentro de este contexto, ¿cómo explicar la mesa de diálogo? Es decir, dentro de toda esta circunstancia que vive Venezuela, de la cual hablamos a diario, ¿cómo darle sentido a esta mesa de diálogo? Y bueno, en cualquier conflicto como el que experimenta Venezuela, mecanismos de interlocución
de discusión para poder conseguir soluciones para los difíciles problemas que padecen los venezolanos son absolutamente necesarios, ¿no? Sin embargo, nosotros desde Provea hemos emitido un comunicado reciente en donde, bueno, saludamos la presencia de temas tan importantes como la crisis sanitaria y como la necesidad de importar y de producir mayores alimentos para que las personas puedan acceder a ellos. Sin embargo, hemos reiterado que hay ausencia de temas importantes que hasta ahora están haciendo que los dialogantes o las personas que están participando en esa instancia estén validando las violaciones flagrantes a nuestra Constitución. Por ejemplo, la primera de ellas es la obligatoriedad que en este mes de diciembre se realizaran elecciones regionales en nuestro país. Sin embargo, el CNE las ha aplazado indefinidamente y nosotros esperábamos que como resultado de esta primera ronda de negociaciones, por supuesto, tuviera ese tema sobre la mesa, porque si no estaríamos hablando de que se está avalando una violación flagrante a nuestra Constitución. También, por supuesto, otros temas relacionados con la participación electoral como el referéndum revocatorio. Entonces, si bien es importante estos mecanismos de interlocución y de diálogo, por supuesto la sociedad venezolana está demandando que por supuesto se allanen los caminos para las difíciles situaciones y en el caso, como nosotros desde Provea lo estamos diciendo, que se promueva un cronograma electoral, porque esta decisión del gobierno venezolano de no permitir elecciones en Venezuela hasta que pueda tener resultados favorables es lo que a nosotros nos ha llevado a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Definitivamente, porque por otra parte la gente a nivel de calle termina sintiendo que se instaló la mesa de diálogo, que se piden condiciones de ambos lados, pero que lo único que ha quedado pareciera fuera de esta negociación o de esta conversación o de este diálogo es precisamente el derecho de los venezolanos a votar, a decidir su destino, bien en el revocatorio, bien en unas elecciones generales. Sí, es correcto. Nosotros estamos promoviendo que la sociedad civil y los diferentes gremios tengan su voz en el actual conflicto y en todos los espacios en los que estamos participando y estamos interactuando, el clamor es similar, que se permita el derecho a la participación de los venezolanos y en este momento ha sido aplazado indefinidamente, porque no estamos en presencia de una dilación del referéndum revocatorio por detalles jurídicos ni por imprecisiones del Consejo Nacional Electoral. Nuestra conclusión desde Provea es que el gobierno venezolano ha tomado la decisión de no permitir elecciones hasta que pueda garantizar obtener resultados favorables. Y lamentablemente la decisión del pasado 20 de octubre del Consejo Nacional Electoral de subordinarse al Poder Judicial y de subordinarse también a las decisiones emanadas del Poder Ejecutivo, nos hablan que lamentablemente no va a tener el mismo comportamiento técnico que tuvo esta instancia electoral en otras elecciones, así que hoy tampoco tenemos garantía ante esta ausencia absoluta de independencia del poder electoral para que estas elecciones se realicen. Entonces estamos hablando de una situación muy grave que nosotros estamos manteniendo la alerta hacia la comunidad internacional de que en Venezuela estamos en presencia de una dictadura moderna, de gobiernos que llegan por elecciones, pero que utilizan los mecanismos de la democracia para asfixiar la propia democracia y para perpetuarse indefinidamente en el poder. Quiero darle las gracias a Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, con quien conversamos en directo desde Caracas. Rafael, gracias, buena tarde para ti. Gracias, Irania, siempre a la orden.